famosas escenas de la historia del cine español, sobre todo por la capacidad de sugerencia. Es decir, en un cineasta como Vicente, que normalmente, si tiene algún defecto, puede ser que es muy partidario de mostrar las cosas con una cierta exhibicionismo, incluso es un hombre que muestra en exceso en algunas ocasiones, sobre todo en los temas eróticos. Sin embargo, cuando llega el momento de mostrar la violencia, es de una capacidad de elipsis, de una capacidad de insinuación, en que ves un crimen absolutamente atroz y sin embargo no ves nada. A mí es una de las escenas más hermosas de la película y yo creo que de las más hermosas de la historia del cine español. Estoy de acuerdo contigo porque Aranda es un director explícito, muy explícito. Exacto. Sin embargo, es verdad que esa escena queda perfectamente sugerida y se vive perfectamente con el plano, los pies por detrás de Maribel Verdú, está llena de los zapatos y después la sangre sobre la nieve. Sobre la nieve. O sea, tiene una fuerza dramática. Pero es curioso tremenda. Porque yo, vamos, nunca se lo he preguntado, además me parece que son preguntas que obviamente son innecesarias. Es decir, un cineasta como él, que efectivamente la palabra que antes no daba con ella es explícito, sobre todo cuando quiere presentar las relaciones de sexo, cómo es tan poco explícito cuando quiere representar la violencia. Eso sería una cosa curiosa para que él mismo se estudiara. Se ve que es mucho más pudoroso con la violencia que con el sexo, lo cual me parece muy bien por otro lado. Hay además unos planos, hablando de lo de la nevada y la nieve, que son maravillosos. Jorge Sanz caminando y está nevando de verdad, se nota que no es una nieve trucada. Y aparte que la nieve yo creo que tiene línea directa con la infancia y con la Navidad. Y entonces esta película que está tan centrada en la Navidad, con la pureza. Navidad, claro, y estamos oyendo continuamente en ese momento, un poco después, la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, que es una letra realmente estremecedora, y estamos en un ambiente de Navidad, hemos oído la lotería, el día de Nochebuena, la cena y tal, acabar con la nieve, a mí me parece que, claro, eso es luego, fíjate, la catedral, que de por sí es una maravilla, verla también nevada es algo pero además vista de una forma que a mí me parece muy bien, sin el topicazo de verla completa, sin el nodo, parcialmente. No como el nodo. Claro, porque era una forma también de no ser demasiado expresivo ni explícito en el escenario. Claro, si se ve completa ya se sabe dónde está. Sin embargo, de esa forma se ve que es un gran templo gótico, pero, hombre, la gente, sobre todo los que somos de allí, sabemos que era Burgos, pero podía pasar por ser una ciudad de provincias, hacer referencias a un pueblo de la provincia de Burgos, que es Aranda de Duero. Sin embargo, no queda claro... que no han llegado a Aranda todavía. Sí, pero vamos, lo lógico es que para ir a Burgos hay que pasar antes por Aranda. Pero eso a mí me parece que está muy bien. Porque mañana en Aranda, en algún momento. Sí. Pero porque el crimen realmente, yo creo recordar que lo de Aranda es una imaginación de los guionistas. Creo que el crimen fueron directamente a Burgos a cometer el crimen. Y además los personajes, porque este crimen se cometió en Burgos en mi infancia, adolescencia, y yo recuerdo que se llamaban, son cosas que se te quedan fijas, se llamaban, en vez de Trini, Luisa y Paco, se llamaban la Dominga, la Francisca y el José. Y recuerdo que el crimen fue verdaderamente atroz. El crimen de la Canal. Y en Burgos se le llamó exactamente el crimen de la Canal, porque se cometió en una zona de las afueras de Burgos, nada de delante de la catedral, como os podéis imaginar. Afortunadamente se cometió en un sitio mucho menos bonito, en unas afueras de Burgos, en una especie de canalillo que se llamaba allí en Burgos la Canal, o el Canal, y recuerdo que se llamó el crimen de la Canal. Y fue un crimen muy famoso, porque luego al cabo de un tiempo se celebró el juicio en la Audiencia Territorial de Burgos, el juicio contra estos personajes, contra la Francisca y el José, porque la muerta fue la Dominga, y yo, que entonces estaba empezando a estudiar Derecho, yo asistí, curiosamente, como alumno de la Facultad de Derecho de Valladolid, a alguna de las vistas, alumno en prácticas, y todavía estoy viendo a la acusación privada con una especie de muñecazo explicando por dónde le habían metido la navaja. O sea, mucho menos bonito que como lo cuenta Aranda. De todas formas, no sé si os parece a vosotros que el tono este de la nieve, con la tristeza que exhala el personaje de Maribel Verdú, con ese tremendo desengaño, la desgana por vivir, bueno, pues con la nieve, el clima oscuro de Burgos en ese momento, le da a la película un aire de desolación, de tristeza. La lluvia, Jorge Sanz andando por esa plaza, el banco, que aparece muchísimo, es recurrente en los últimos minutos de la película, todo le da una atmósfera de absoluta desolación. Un banco que es de desesperanza absoluta. Que es cierto decirlo, que es de decoración, es decir, claro, que no existe allí ese banco.
porque a nadie se le ocurre poner un banco en mitad de una plaza, y sin embargo funciona excelentemente, porque como siempre pasa en el cine, a veces El banco aparece 3 o 4 lo veces. importante es que sea verosímil, aunque no sea verdad. Y muchas veces los cineastas tenían que colocar los curioso bancos en los porque parques. O cambiarlos de sitio. La película de todas que- maneras, por darle darle otro aspecto, porque de la pureza de la nieve y del final parece que ya está dicho. Quizá lo más importante de la película es que es un crimen muy español, ¿no? Un crimen que mezcla la historia criminal con el erotismo, que realmente es un caso de encoñamiento más que de erotismo. Y entonces es muy de la clase de crímenes de la época, los que venían en el caso, que eran crímenes mitad de dinero, mitad pasionales. La verdad es que Pedro Costa ha sido redactor del caso, eso yo claro. me acuerdo, y entonces tiene una buena colección de ese tipo de crímenes, en que es verdad que se mezclaba mucho, pues siempre como el adulterio pobre con el atraco también pobre, porque era gente a la que luego se daba garrote y que eran crímenes todos de baja estofa, ¿no? Y muy curioso. Yo me acuerdo en uno de estos casos criminalistas en que una de las pruebas de la acusación era que el adúltero criminal y la adúltera cómplice, una de las cosas que la acusación manejaba era que se escribían cartas y que ella le ponía pelos de coño a él cuando le escribía. Entonces aquello era una prueba más del horror que estaban cometiendo. Un agravante. Entonces esta película es un poco también de eso, ¿no? Se mezcla muy bien esa época, que yo no sé por qué ahora ya esos crímenes no se cometen. Bueno, no se cometen otros no crímenes. olvides el de Puerto Urraco. De Puerto Urraco, sí. eso fue- Pero digo estos que son de pasión. de pasiones. Y de 5.000 duros. Y de 5.000 duros, o sea, todo un poco pobre. Porque Bueno. ahora ya el adulterio, pues no es una. O sea, me imagino que entre los agravantes no estaría el adulterio Porque ahora, los ¿no? adulterios son de 5.000 millones para Sí, arriba. sí, por eso. Entonces, claro. Entonces, y además no salían en el Ola, salían en el caso, ¿no? Toda clase de adulterio, porque ahora el adulterio es mucho más bonito, mucho más rosa. Y estos no, eran adulterios de sobaco, ¿no? Eran un poco sudados y tal, como lo del... Un poco casposos. Como lo del pañuelo. Bueno, la única cosa que hay así extraña es lo del pañuelo, que a mí es la secuencia que siempre más me atrae de la película, lo del pañuelo, y que habría que avisar que es muy difícil de hacer, que no vaya a ser que después de ver esta película todo el mundo esta noche se ponga a hacer lo del pañuelo, y habría que decir que por lo menos... ¿Qué tiene sus dificultades? Que lo hagan con uno de seda, ¿no? Porque si no, no sale. Y muy limpio, sobre todo. Y además son estas cosas misteriosas del erotismo, porque no está muy explicado eso, cómo se No es muy científico. cómo se consigue, ¿no? Pero que tiene como aquella cajita que sacaba Buñuel en Belle de Jour, ¿no? Que tiene un misterio que todo el mundo le pregunta, ¿y qué había en la cajita? ¿Qué es la cajita? Y Buñuel siempre decía, pues no sé la cajita, me gustaría a mí saber lo que había en la cajita. O las patas pues aquí de- lo del pañuelo tampoco está nada claro, lo digo para que no se pongan ustedes como locos a hacerlo del pañuelo. Las Y patas seguramente de tú estás gallina, pensando una cosa que a lo Juan mejor no es lo que es. Pues seguramente. Son mentes retorcidas. ¿Cuál decías tú de la de No, yo seda? decía las patas de gallina que aparecen en Cría Cuervos en la nevera, ¿os acordáis? Siempre que abría la nevera aparecía. Pero no se lo metían por ninguna parte. No, y cuando le preguntaron a Carlos Saura por qué, dice, no sé, es que yo siempre estoy acostumbrado a abrir la nevera y encontrarme eso, y por eso lo he puesto. Habían encontrado los intérpretes de este tipo de Yo creo- escenas hay y una de cosa- simbología, Creo que explicaciones Buñuel, no no sé, eran a lo mejor vosotros lo habéis oído, creo que Buñuel decía que al final y al principio del Ángel Exterminador, ¿os acordáis que había un rebaño de ovejas y que dentro había un oso? Y que él decía siempre que se habían escrito verdaderos artículos Tratados. sobre el sentido del oso. Y él dijo, yo lo puse para desorientar a los críticos. Pues a lo Sí. mejor hay cosas que se ponen, yo creo que todos ponemos, alguna cosa para desorientar a los críticos. Lo que pasa es que a Buñuel consigue desorientarlos y nosotros nos ponen a parir si ponemos una cosa que no se explica claramente. Aparte de, como dice Manolo, de lo de la nieve y eso que ya está visto, lo que yo sí creo que es muy bueno, a mí me parece que es buenísimo, es en esa escena, que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es de las más bonitas, es la planificación que hace Aranda en ese plano como bajo la gabardina de Jorge Sanz, donde él construye la escena de amor. Siempre se ha dicho que las escenas de amor tienen que estar las dos personas juntas, ¿no? Que no vale el plano contra plano, por lo menos eso dicen los teóricos, pero aquí es un verdadero alarde de dirección, porque es muy bonito. Que está cortada Maribel Verdú, no se la ven los ojos, al cambio vemos perfectamente a Jorge Sanz, el contraplano es de una belleza magnífica, está cayendo la lluvia, a mí me parece que eso es un hallazgo de dirección Y los magnífico, planos a la mano con la navaja. magnífico, Bueno, para luego romper con el general Y luego hay enorme. un hallazgo de guión de los guionistas, es que claro, el crimen no, o sea, en este caso es que ella se suicida por amor, realmente pide ser suicidada, y el crimen real no hubo tal.
la mataron y la pobrecita no se había enterado. O sea, aquí la... No lo pidió. No. Bueno, aquí lo que Aquí pasa la es que el dimensión personaje de que Jorge tiene- Sando está muy bien, Sí, porque está precioso. muy perdido, pero en el fondo tiene un sentido de culpabilidad. Es que está muy bien, porque además yo creo que es muy bonita la idea de que es el chico que acaba de terminar el servicio militar, que se reincorpora otra vez, que conoce a una mujer mayor, una mujer que ya ha tenido unos antecedentes con su marido, que lo dice bien claro, que lo ha Con otros liquidado, chulos, ¿no? Y como dice Manolo, claro, cae en el poder absolutamente del deseo de esa mujer, que él, bueno, se supone que quiere a su novia. Todo eso está muy bien porque no es un personaje de una pieza. A mí el personaje de Jorge Sanz eso está muy bien. es espléndido. Está muy bien, está